Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el mundo? Bienvenidos a su espacio 7 preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitado al doctor Germán Ezcarrá Malavea, abogado constitucionalista venezolano. Gracias por venir. ¿Cómo está, mi amigo? Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Gracias. Bueno, doctor, la dinámica de este programa es muy sencilla. Usted, de estas 10 preguntas previamente elaboradas por este servidor, debe escoger 6. La séptima la escoge nuestra audiencia a través de telesurtv.net y sus cuentas en las redes digitales, Facebook y Twitter. Así que, de una vez, 6 preguntas, doctor Ezcarrá. 4, 7, 9, 2, 3, 8. ¿Ese es un número de cédula o algún número especial? No. El primero sí, pues mi esposa me pidió que tomara el 4. Y ellas mandan. Ella manda. Bien, tenemos entonces estas 4 preguntas, la 1, la 5, la 10 y la 6, para que usted la escoja a través de telesurtv.net y las redes sociales, Twitter y Facebook. Nosotros vamos a una pausa, doctor Ezcarrá, y venimos enseguida con las 7 preguntas. Bien, tenemos muchos asuntos venezolanos y latinoamericanos que tocar con nuestro invitado, el doctor Germán Ezcarrá. Él fue constituyente venezolano, profesor de Derecho y es un dirigente político también. Hoy especialmente es noticioso en Venezuela por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inconstitucional el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional que la mayoría antichavista de la Asamblea aprobó. Sobre ese tema hablaremos en el transcurso del programa, pero con el mayor gusto. Le invito a que entremos directo a la dinámica de las 7 preguntas. Ya usted sabe, amiga, amigo, puede votar a través de la página web telesurtv.net y las redes sociales para la séptima pregunta, que la escoge de las 4 no seleccionadas por nuestro invitado. Vamos con la pregunta número 2. Usted, doctor Ezcarrá, fue un hombre cercano al comandante Chávez. Después lo adversó frontalmente. Todavía se le recuerda invocando el artículo 350 de la Constitución, que consagra el derecho a la desobediencia civil, y convocando a una marcha sin retorno contra el régimen. ¿Qué determinó su regreso a las filas del chavismo? Lo primero es que el 350 de la Constitución se invocó en relación a la reforma constitucional de 2007. De hecho, hubo una concentración en la Avenida Victoria, recogida muy bien por los medios de comunicación social y en particular un periódico de circulación nacional colocó como titular el 350 frente a la reforma constitucional. Es una reforma, para quienes no recuerdan, sobre todo fuera de nuestra frontera, impulsada por el comandante Chávez. Así es. En el año 2007. Nosotros tuvimos muchas diferencias, entre otras razones porque desde hace muchísimos años, como profesor universitario, conferencista, también como redactor de algunas leyes, siempre hemos sostenido, incluso en tu programa, ahora que lo estoy recordando, hace unos años, en una televisora nacional, hemos venido sosteniendo y seguimos sosteniendo que la república es connatural a la idea de la alternabilidad en el ejercicio del poder. No solo por doctrina bolivariana, discurso de Angostura, sino que ese es el concepto que caracteriza a la república, la no perpetuidad en el ejercicio del poder, así sea en forma electoral. De tal manera que eso que se debatió en la constituyente y que después finalmente terminó siendo una propuesta en el proyecto 2007 y después en la enmienda número 1, yo lo adversé con muchísima fuerza porque considero que no es conveniente ni para Venezuela, y como me están oyendo los latinoamericanos y viendo, tampoco para la América Latina. La idea de reelecciones indefinidas le ha hecho mucho daño, no solo al constitucionalismo latinoamericano, sino a la propia idea de la república y de la gobernabilidad republicana. Después, bien, enmienda constitucional, esta figura fue aprobada, no indefinida, sino sucesivas reelecciones posibles de todos los cargos del equipo. Exactamente. Pero le preguntaba, ¿qué determinó su regreso a las filas del chavismo? Y luego el regreso, en realidad, también tu programa fue muy determinante. Es decir, en el momento en que yo hago ese programa contigo, hace 2, 3 años. Año 2012, ¿no? 2012.
Año electoral, el último año en que el comandante Chávez era un año electoral. Ya venía un proceso de reflexión en el sentido de errores graves, de darme cuenta que el juego democrático, el destino del país, las necesidades, aspiraciones, valores y creencias del pueblo venezolano no podían identificarse con un sector de la oposición de derecha que, si bien es cierto, no ha leído a Mein Kampf, estoy seguro, tampoco han leído a Carl Schmitt, pero de todas maneras su comportamiento es muy fascista, es intolerante, es discriminatorio, es intimidante, entre otras cosas. Eso, además de algunos comportamientos de lo que sería la mesa de la Unidad Democrática, me llevó en primer lugar, con respeto, con mucha sindéresis, con mucho cuidado, hasta con prudencia, a irme retirando, pero a la vez ya yo había tenido 3 conversaciones con el presidente Chávez después del fallecimiento de mi hermano. Carlos Escarrá, también Carlos abogado, Escarrá. fue diputado, Así dirigente es. del Partido Socialista Unido de Venezuela y Procurador General de la República. Procurador General, retomando casualmente muchas de las cosas que habíamos dejado en camino. Una de ellas porque yo le había hecho una carta en relación a los presos y él estuvo y me lo dijo y después lo dijo en un foro donde tú estabas y otros periodistas, en otro canal de televisión. Él dijo, no tengo ningún problema en revisar esos expedientes. Si en realidad procede el indulto, la amnistía, pues yo lo apoyaría. Y así me lo dijo. Y también nosotros nos intercambiamos algunas cartas. También me lo escribió. Yo tenía mucha preocupación, como la tengo, en relación a todo este tema de la amnistía, de la conciliación nacional, de la búsqueda de la paz, de la búsqueda de la concordia entre los venezolanos, más allá de las diferencias. Yo soy de los que cree que desde las diferencias se puede lograr una unidad en torno a los grandes objetivos nacionales y sobre todo en la idea de la paz. Volveremos sobre ese punto, doctor Escarrá, pero con el mayor sigamos gusto con la siguiente pregunta, la número 3. Usted ha propuesto que el presidente envíe al Poder Electoral un proyecto de enmienda que se ha sometido a referéndum, un proyecto de enmienda constitucional que reduzca a 6 meses el periodo de la Asamblea Nacional. Ya antes la oposición había incluido en su abanico de opciones para derrocar al gobierno una enmienda que recortara el periodo del presidente. Muy bien planteado. ¿Su propuesta es solo una carta para salirle a paso a esa otra enmienda o en efecto observa condiciones políticas para recortar el periodo de una asamblea que fue elegida en diciembre pasado? No, la verdad, con sinceridad, qué buena el planteamiento, además muy honesto, porque fue exactamente así. Fue una respuesta más que una propuesta. O sea, desde que se instaló la nueva Asamblea Nacional o su nueva integración, lo que se ha venido diciendo de manera reiterada es que hay que salir de un presidente elegido por la voluntad democrática y que hay que hacerlo en un lapso no mayor de 6 meses. Fue el discurso del presidente actual de la Asamblea Nacional. Presentaron un abanico de posibilidades y entre ellas señalaron con mucha fuerza la enmienda. Ir a un procedimiento de enmienda, recortar el periodo del presidente de la República, separarlo del cargo e inmediatamente ir a un proceso electoral para completar el periodo constitucional. Se le respondió, lo hice el viernes pasado, bueno, exactamente igual a esa propuesta de enmienda que nadie discute, están en su derecho. De hecho, el 30%, que es la exigencia del cuerpo parlamentario que exige la Constitución, lo tienen y de sobra. De la misma manera, el presidente de la República en Consejo de Ministros, sin pasar por la Asamblea Nacional, puede dirigirse al Consejo Nacional Electoral también con una enmienda donde se solicite el recorte del periodo constitucional de la Asamblea y iniciar un nuevo proceso de elecciones. Esto trajo como consecuencia 3 posiciones. Una, la que no me voy a referir, que es la de la intolerancia, la iracundia, digamos, la trapacería, entre otras cosas. Hay 2 que son bien interesantes. Una,
en virtud de la cual sería un fraude a la Constitución, con lo cual, si la enmienda propuesta por el presidente es un fraude, exactamente igual la enmienda propuesta por la Asamblea Nacional sería un fraude a la Constitución, con lo que quedaría concluido ese planteamiento en el plexo de planteamientos que ha venido haciendo ese sector de la oposición. Diciéndolo en forma coloquial, lo que es igual no es trampa. Lo que es igual no es trampa, exactamente. Y la otra es una propuesta que emerge, de verdad es interesante, creo que hay que revisarla, que es presentar las dos propuestas a la consideración del pueblo de Venezuela. Porque la verdad es que todas las salidas que se han venido proponiendo, así como las modificaciones constitucionales, agravadas o no, enmiendas, reformas o proceso constituyente, deben terminar en la soberanía, en el titular del poder constituyente y en el pueblo de Venezuela, que es el que realmente decide su destino. Siguiente pregunta para Germán Escarrá. ¿Qué quiso decir usted cuando propuso un pacto de Estado que incluya a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el empresariado y otros sectores en Venezuela? Eso fue a principios de año, tuvo una invitación que ha debido llenarnos de orgullo a todos los sectores de la vida nacional, que la Fuerza Armada reúna a su alto mando militar de todo el país, ahí en el Ministerio de la Defensa, e inviten, ha podido ser otro, pero inviten a un constitucionalista que tuvo que ver con la redacción de la Constitución para hablar de la institucionalidad democrática y de la defensa y garantía de la democracia y del Estado constitucional. Ahí estuvimos aproximadamente 3 horas o 4 entre preguntas y respuestas en la última fase. Y en la conclusión de la conferencia planteé que Venezuela requiere un pacto de Estado. El pacto de Estado supone la participación no solo oposición-gobierno, no solamente empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, sino también todas las instituciones. Eso es lo que es un pacto de Estado. Ahora, podría ser también un acuerdo. En todo caso, de lo que se trataba era de proponer, de sugerir, de plantear en la mesa de discusión de la nación una agenda que desde las diferencias y de manera plural nos permita coincidir en un momento grave en el orden económico, social, incluso político, como el que está viviendo Venezuela. Ahora, ese cuadro, quizá para nosotros los venezolanos, es, digamos, cotidiano. Sí. Estamos más o menos familiarizados con la circunstancia que usted está describiendo. Fuera de nuestras fronteras, ¿cómo explicar lo que está sucediendo en Venezuela que lleva a Germán Escarrá a hacer este tipo de propuestas? Este conflicto interinstitucional entre poderes, ¿cómo se lo describiría usted a alguien que nos está viendo y escuchando desde el exterior? Porque ha ocupado la Asamblea Nacional una mayoría cuyos planteamientos son al margen de la Constitución, al punto que creo que con la decisión de hoy, pudiera estar equivocado, pero creo que tenemos un promedio de 4 o 5 decisiones ya declarando inconstitucionalidad de la actuación de la Asamblea Nacional. Y fíjate, no es porque no tengan brillantes constitucionalistas o juristas, porque los tienen. Algunos han sido alumnos míos, otros profesores, otros investigadores, pero pareciera que ese sector que es serio, que es responsable, que es estudioso, como que no se toma en cuenta, y entonces se toma en cuenta es al opinador, al que realmente no estudia ni conoce estos temas, que no asume con responsabilidad las necesidades nacionales y sobre todo la de encuadrar el comportamiento político en el texto constitucional. Al final, nosotros nos dimos de manera popular, soberana, con expresión libre de la voluntad popular, una constitución que se centra en la soberanía popular y manifiesta de manera muy clara que allí reside casualmente la soberanía y el poder constituyente. Ahora fíjese, la oposición que conquistó la Asamblea Nacional el 6 de diciembre reivindica un mandato, lo que ellos vendieron como un cambio, y lo llevan al razonamiento de que el 6 de diciembre
los ciudadanos votaron para salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Y han estado explorando diversas opciones desde el punto de vista constitucional. Intentaron activar o han estado intentando activar el mecanismo para el referendo revocatorio, llevando documentos ante el Consejo Nacional Electoral. Han hablado de la enmienda que ya usted ha mencionado. También algunos factores han planteado la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ve usted ese panorama? Porque son opciones jurídicas, pero que obedecen a un razonamiento fundamentalmente político, ¿no? Claro, un profesor francés y en general la escuela francesa del derecho constitucional suele decir que el fenómeno político está encuadrado en la Constitución y que a la vez el fenómeno político es capaz de encuadrar a la Constitución, que hay una relación dialéctica entre Constitución y fenómeno político. Es verdad, la Constitución para algunos autores, un alemán, la escuela alemana sostiene que es un conjunto de decisiones políticas. Eso es verdad, ciertamente debemos aceptarlo así, pero la Constitución también expresa el conjunto de aspiraciones, valores y creencias del pueblo o de la comunidad nacional de que se trata en un tiempo histórico determinado. ¿Qué supone eso? Que el comportamiento parlamentario debe serlo en base a las normas constitucionales. Primer error, entender o creer, proceso imaginario, que nosotros vivimos un sistema parlamentario. No es así, es un sistema presidencialista. Que es un presidencialismo moderado. Algunos dicen un semipresidencialismo flexible, pero en todo caso es un sistema presidencialista. La confianza no depende, el voto de confianza no depende del Parlamento, como en los sistemas parlamentarios, ni hay una relación de cogobierno, sino que los poderes, se dice rígidamente separados, tienen un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, poder ciudadano, poder electoral con atribuciones y competencias claramente diferenciadas. ¿Ha insistido el presidente de la Asamblea Nacional en que la Asamblea es una especie de suprapoder, porque hay unos poderes que son derivados y ellos son electos por el pueblo, en cambio el Tribunal Supremo lo designa el Parlamento, al igual que el Tribunal, hay que el poder electoral y el ciudadano? Eso hay que diferenciarlo. Lo primero es que en el sistema presidencialista el soberano no es el Parlamento. Lo que sí ocurre en los sistemas parlamentarios, ahí hay claramente un ejercicio de soberanía. Lo segundo que hay que aclarar... Perdón, en un sistema parlamentario el Poder Ejecutivo tiene que hacer expresión de la correlación de fuerzas que hay en el Parlamento. La correlación de fuerzas. En un sistema presidencial o semipresidencial no necesariamente tiene que haber una relación entre una cosa y otra. Ni requiere eso. De hecho, pudiera el presidente, como está ocurriendo y como ha ocurrido en el pasado, tener una minoría en el Parlamento. Eso no puede pasar en el sistema parlamentario. Ve lo que está pasando en España en este momento. Al no lograr la mayoría que requiere la Constitución, no hay manera, tienen que ir otra vez a elecciones. Entonces, pues un sistema parlamentario. En el sistema presidencialista eso no es menester ni es necesario. El primer error es ese. Estamos hablando y se habla como que si estuviéramos un sistema parlamentario y no es así. Eso sería distorsionar la Constitución, vulnerar la Constitución y pretender que hay una Constitución distinta a la de 1999. Además, en los sistemas presidencialistas como el nuestro, el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, administra la Hacienda Pública Nacional, es la primera autoridad en materia de política exterior y en materia de defensa nacional. Ahora, ¿qué hizo el constituyente? Oye, vamos a buscar una fórmula de acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo y crea el vicepresidente, dándole atribuciones para que tenga una relación el Ejecutivo con el Parlamento. El vicepresidente eventualmente sí podría ser removido por el Parlamento mediante voto de censura, al igual que los ministros. Solo que si le dan 3 votos de censura, queda disuelta la Asamblea Nacional en ese momento, en el tercer voto de censura. Vamos con la pregunta 7. ¿Cómo no? ¿Fue su esposa la que le sugirió este número? No, ella me sugirió la número 4. Que ya fue realizada. Sí, ya. Me dijo que era un número que apreciaba mucho el libertador Simón Bolívar. Muy bien.
¿Puede la mayoría antichavista de la Asamblea Nacional remover a los actuales magistrados o aumentar su número para garantizar que sus iniciativas sean validadas por el máximo tribunal? Ahí tenemos dos problemas. El primero es que la fuente de legitimidad parlamentaria para el Tribunal Supremo de Justicia se agotó. O sea, su sistema de control termina con la selección de los magistrados y el nombramiento de los magistrados. A partir de ese momento, el Poder Judicial es totalmente autónomo, al punto que la Asamblea Nacional no tiene poder de control, como sí lo tiene sobre el Ejecutivo, y la Administración Pública no tiene poder de control sobre el Poder Judicial. Y ya hay dos sentencias recientes del Tribunal, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre esa materia. De tal manera que no puede hacerlo, en conclusión. Recordemos que a través de telesurtv.net y de las cuentas de esta televisora en redes sociales pueden ustedes escoger la pregunta número 7 para número 7, el doctor Germán Ezcarrá Malavé. Si usted estuviese en la oposición, ¿qué opinión impulsaría? ¿Qué opción impulsaría? ¿Referendo revocatorio, enmienda constitucional, asamblea constituyente, alguna otra? Ninguna. No. Creo que tú mencionabas hace rato el tema de las condiciones políticas e históricas en las que estábamos. Eso sería empezar a apuntar, utilizando, eso es falseamiento constitucional, utilizando la Constitución para desestabilizar la República. En este momento donde tenemos una grave, profunda crisis económica y social, además de una situación política muy particular, lo que se debería impulsar son mecanismos de colaboración entre el Ejecutivo y el Parlamento para resolver temas verdaderamente graves de la República. Hay un hecho histórico, gracias a Dios no se ha presentado y espero que no se presente, pero hay una coincidencia. Cada vez que nosotros hemos firmado malos tratados o malos laudos, despojándonos o autodespojándonos del territorio nacional, es porque hay conflictos entre el Parlamento y el Ejecutivo Nacional. Y en algún momento hubo unos muertos casualmente porque se iba a enjuiciar al presidente de la República y eso trajo como consecuencia una confrontación con niveles de violencia muy graves. En síntesis, ¿usted recomendaría que la oposición se olvide de precipitar un cambio de gobierno en Venezuela? De lo que se trata es básicamente de presentar leyes progresistas, leyes sociales, de buscar las fórmulas para resolver los problemas que en este momento tenemos. Uno de los problemas es muy simple. Si yo llevo a mi casa 10.000 bolívares semanal o mensual o quincenal y de repente me veo compelido a solo llevar 200, por el amor de Dios, algo pasa allí, hay un desorden, tendré que tomar decisiones entre el tema de la alimentación, el tema de la ropa, seguramente el tema de la asistencia médica, el tema de los colegios. Sin embargo, el gobierno del presidente Maduro ha hecho un tremendo esfuerzo a pesar de la caída de los precios del petróleo y ve cómo seguimos con la misión vivienda, ve cómo se está intentando controlar las redes de distribución, que es donde está el mayor problema de la seguridad alimentaria, y además intentar contener el desbarajuste con lo que es la paridad del signo monetario. Entonces se han hecho de verdad grandes esfuerzos. Entonces, de lo que se trata es de coadyuvar, como lo dice la Constitución. Eso se llama la colaboración orgánica de los poderes, respetándose sus propias atribuciones y competencias en atención a los fines del Estado. Todos los poderes deben colaborar. Hoy es 11 de abril. Así es. Hace 14 años ocurrió el golpe de Estado contra el comandante Chávez. ¿Puede repetirse un hecho similar en el 2016? Tú tienes un libro muy bueno, muy enjundioso. Sabes que hubo una gran investigación sobre el tema. Y la verdad es que fueron momentos muy particulares y difíciles. Y bueno, muchos de nosotros fuimos a los medios de comunicación. Está grabado, al menos en mi caso. Bueno, que se defendiera la democracia. Muchos nos asombramos cuando vimos el acta Carmona, que derogaba no solo la Constitución, es que derogaba todas las instancias democráticas, no solo las alcaldías, no solamente los consejos legislativos, la propia Asamblea Nacional.
Y muchos de los que hoy cacarean en la Asamblea Nacional fueron muchos de los partícipes y de los que aplaudieron casualmente ese tipo de medidas y esa acta muy lamentable en la historia política de Venezuela. Pero le preguntaba, ¿puede o no repetirse un evento similar en Venezuela? Hay condiciones difíciles, pero te puedo decir con toda responsabilidad que en este tiempo no hay ninguna posibilidad de un golpe de Estado. El golpe de Estado, teóricamente hablando, cito a Messineo, al profesor Messineo, que está dedicado a ese tema, pero de manera breve. Él dice, se trata de la acción de un órgano del poder público generalmente armado contra otro órgano del poder público. En consecuencia, eso nos remite a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada Nacional. Y yo te puedo decir con toda responsabilidad, mi experiencia, acuérdate, yo soy egresado del Instituto Altos Estudios de la Defensa Nacional, he sido profesor de allí, hay una relación, yo diría, casi permanente, y te puedo decir que hay una gran institucionalidad, hay un gran respeto a la democracia, al Estado de Derecho, y no hay ninguna posibilidad de golpe de Estado que cuente con las Fuerzas Armadas como institución. No me estoy refiriendo a seguramente uno que otro oficial por allí de manera marginal, no me estoy refiriendo tampoco a oficiales jubilados, no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a los activos, y los activos están en este momento prestos fundamentalmente a apoyar el proceso en el que está Venezuela para que terminemos de salir, pues yo soy también de los que cree que esto es coyuntural, para que terminemos de salir de esta crisis social, de esta crisis económica y de esta situación política un poco farragosa en la que está viviendo Venezuela. Ya nuestra audiencia escogió la pregunta número 7 para Germán Escarrá. Veamos cuál es. La pregunta 7 es la 1. Ah, qué bueno. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró este lunes como inconstitucional el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional aprobado por la mayoría antichavista de la Asamblea Nacional. ¿Qué impacto cree usted que tenga esta decisión en la conducta futura de la oposición venezolana? Bueno, el deber ser, voy a hablar del ser y el deber ser. El deber ser sería entender, no podemos actuar inconstitucionalmente porque el vigilante de la Constitución va a seguir pronunciándose reiteradamente cada vez que la Constitución se viola. El ser nos podría llevar a una situación de ellos mismos de frustración. O sea, ellos llegaron con un plexo, según ellos, de posibilidades para que en un lapso no mayor de 6 meses el presidente Nicolás Maduro Moros estuviera fuera del poder. Eso no va a ocurrir. Ni está ocurriendo, ni se avisora en el horizonte. Hay una institucionalidad granítica y sumamente clara. En segundo lugar, se está cumpliendo la Constitución y hay un desempeño normal de las instituciones republicanas. ¿Qué sería lo deseable? Por ejemplo, mañana se instala la Comisión de la Verdad del presidente, a los efectos que desde el año de 1999 a 2015 se haga una revisión de los sucesos graves que han ocurrido en Venezuela y se haga una reparación a las víctimas y empecemos por el camino de la paz, por el camino de la concordia y por el camino del entendimiento. Me dijo el vicepresidente, antes de yo venir para acá, que habían invitado a varias personalidades de la oposición para la instalación mañana. Ojalá vayan. De lo que se trata es de dialogar, de entendernos, de reconocernos. De lo que se trata es a partir de las diferencias. Nosotros intentar buscar la mejor forma de solución a los problemas del país. Según le entendí en la primera respuesta suya, usted es partidario de algún tipo de perdón, de amnistías o indultos. Bueno, no exactamente. Habría que ponderar la afirmación, ¿no? Ahí hay en esa ley violación al artículo 29 de la Constitución porque hay delitos de lesa humanidad. Hay además afectación grave de los derechos humanos. Hay una aceptación o declaración
de quienes estuvieron en rebelión civil, rebelión militar, instigación a la rebelión civil, a la rebelión militar. En ocasión de las guarimbas reconoce, habla de los homicidios en cualquier forma. Le digo porque además el presidente Maduro ha sí, públicamente propuesto un proceso de verdad y paz, sí, similar al de Sudáfrica, con las diferencias, de tal que manera, incluye el perdón, pero el reconocimiento de las víctimas primero y la el reparación. reconocimiento Y la solicitud de perdón de parte de los victimarios. Claro, trato y cuidado a las víctimas. Ellas tienen su dignidad, por el amor de Dios. Yo he hablado con la mayoría de los que estuvieron en algunos eventos el viernes y ellos lo que quieren es justicia. Ahí no hay una idea de venganza. Yo me fui muy reconfortado, incluso recordando el sermón de la montaña de nuestro Señor Jesucristo y las bienaventuranzas. Yo dije, oye, ¿cómo puede uno ver en el rostro de estas víctimas la imagen de Dios, la imagen del Cristo? Entre otras cosas, porque ahí nadie habló, nadie, absolutamente nadie, de venganzas ni de odio. Básicamente de justicia, básicamente de respeto a la dignidad, básicamente de un sentido humano, que además está previsto en la Constitución. Eso lo dice el artículo 30 Doctor de la Escarrá, Constitución. ya debemos despedir, pero usted sigue dispuesto a un debate con el presidente de la Asamblea Nacional, quien lo ha rechazado públicamente. Oye, te iba a comentar eso. Yo no sé, bueno, yo seguí la línea de Luis Beltrán Prieto Figueroa en una obra que se llama Empínate, donde él dice que la política tiene como primera misión la pedagogía. Y yo soy, seguramente te darás cuenta, fundamentalmente un profesor prestado a la política, pero soy un profesor. He dedicado la mayor parte de mi vida a la docencia. Y para mí el debate es un hecho pedagógico. ¿Se siente mejor en la docencia que en la política? Me siento en la política con deseos de hacer docencia. Yo tenía un gran maestro, no sé si a ti te sonará, Luis Villalba, que él decía, gran bolivariano y gran orador bolivariano e historiador, él decía, más educación en la política y menos política en la educación. Entonces yo creo que de eso se trata. Yo invité a Henry Ramos Ayub, él con sus puntos de vista y nosotros con los nuestros, a que vayamos a un debate. Le reitero el debate en el escenario que considere conveniente. No tengo ningún Él dice problema. que ya se reunió con usted en su casa. Él fue a mi casa a hacer un planteamiento, bueno, un planteamiento no, varios planteamientos sobre las faltas absolutas presidenciales. Yo le dije, mira, esas vías fui explicando una por una. La renuncia, él llama dejadez, en realidad es abandono constitucional del cargo, el impeachment o juicio político, entre otros. Ahí no planteó la enmienda. Entonces le dije, aquí no hay ninguna posibilidad, estas posibilidades no existen. Aquí la única posibilidad que hay es de entenderse, no existe otra. Bueno, lamentablemente sobre ese tema hubiéramos debatido con mayor profundidad, pero bueno, no se pudo. Yo le tengo respeto, es el ciudadano de mayor prosapia y antigüedad en lo que tiene que ver con la vida parlamentaria. Pero lamentablemente su palabra, su conducta, eso que hizo en la Universidad Católica, de referirse en los términos más groseros, incluso incluyendo a mi familia, pues dice muy poco de lo que en realidad está planteado. Está planteado un debate cívico, un debate pedagógico, un debate de ideas que le pueda ser de utilidad al país. Y eso que ambos son de Carabobo, el estado Carabobo. Así es. Bueno, con esto terminamos, doctor Escarrá. No, le agradezco mucho. ¿eh? ¿Cómo se sintió? Gracias, muy bien, extraordinariamente bien. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias. A ustedes, amigas y amigos, también les agradezco su sintonía y los invitamos a una nueva ocasión con las 7 preguntas y este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.